Jóvenes, espero estén teniendo excelentes días en casa. Vamos a seguir trabajando de manera virtual, por tanto les he preparado la siguiente presentación para su proyecto número 13 del tercer trimestre, y este se va a enfocar a la realización de un artículo de opinión. En la siguiente diapositiva ustedes pueden observar que les escribo sus aprendizajes esperados. Pásenos por favor a su cuaderno. Es importante que ustedes lean detenidamente cada una de sus actividades, para que las realicen de manera eficiente. La actividad número 1 es igual a la del proyecto pasado, que es realizar su separador, que diga tercer trimestre, unidad o proyecto 13. Van a pasar cada uno de sus apuntes. Es importante que lo hagan, ya que estos les permitirán trabajar de manera eficiente, y si en el siguiente nivel al que ustedes van lo necesitan, pueden echar mano de estos apuntes. La entrega de este producto va a ser vía WhatsApp. Quiero excelentes fotos, y la entrega será el domingo 10 de mayo. En la actividad 2, chicos, si pueden ustedes mirar, tiene del 11 al 22 de mayo, son varios días, en los cuales vamos a estar trabajando de manera que ustedes puedan sentirse como si estuvieran dentro del aula de clases. En el aula de clases nosotros trabajamos de la mano. Ustedes van realizando sus borradores y yo se los voy revisando de manera individual. Vamos a tratar de trabajarlo de esta manera. Yo les voy a asignar las fechas de conferencias. Lo que sí es muy importante es que ustedes entreguen en tiempo y forma cada una de las actividades para que sea revisada, y cuando tengamos la videoconferencia ustedes puedan disipar cada una de sus dudas. Yo les entregaré o les publicaré en su grupo de WhatsApp y en el grupo de Facebook las fechas asignadas para que podamos contactarnos, ¿ok? En el proyecto final, ya con las revisiones previas, ustedes van a publicar su artículo de opinión en formato PDF o Word en la página de Facebook, ¿ok? Esto va a ser el día viernes 29 de mayo. No les pongo una hora de entrega, solamente, como les sigo diciendo a todos los grupos, traten ustedes de ser tolerantes, amables con las personas que están dentro de este grupo. Acuérdense que no solo son estudiantes, y traten de enviarlo a horas adecuadas. Es un tanto molesto estar recibiendo mensajes después de las 8 de la noche, chicos. Así es que ustedes sean muy cuidadosos en ese aspecto. Como primer tema, chicos, tenemos el título de la redacción de un artículo de opinión. En este tema en específico, yo les voy dando unos pasos que ustedes deben de seguir previamente, antes de que ustedes empiecen ya con sus borradores de sus artículos de opinión. Tienen que seguir paso a paso para que no se les dificulte a la hora ya de empezar a realizar el texto que ustedes tienen que hacer. En primer lugar, acuérdense que ustedes tienen que determinar el contexto en el que van a realizar su texto. ¿Cuál es el contexto? Pueden ustedes decidir por un ámbito educativo, por un ámbito de conciencia social, por el ámbito de tecnologías. Ustedes tendrán que decidir en dónde van a situar su texto. La elección de su tema va a ser de forma abierta. Ustedes les invito a que parta de su gusto, para que cuando ustedes empiecen a investigar el tema sea interesante y atractivo para ustedes. Ustedes entonces decidirán de qué quieren escribir. En el segundo paso, hemos trabajado durante los 3 ciclos escolares que yo he estado con ustedes la delimitación de un tema.
Recuerden que un tema generalizado tendría que ser un artículo como de unas 100 páginas y eso no lo vamos a hacer a este nivel educativo. Por tanto, ustedes empezarán a delimitar su tema hasta llegar a un tema en específico. Hemos visto algunos ejemplos y los mapas conceptuales me van a servir para delimitar mi tema. ¿Cómo lo voy a hacer? Si, por ejemplo, ustedes quieren hablar acerca de juegos virtuales, hacer un planteamiento acerca de los juegos virtuales, mi tema generalizado sería los juegos virtuales. En mi mapa conceptual, yo estaría delimitando mi tema. Primero, juegos virtuales, seguidamente yo tendría que aplicar mis subtemas para ir delimitando mi tema en general. De los juegos virtuales podemos sacar subtemas como Fortnite, Candy Crush, Heroes Farm, etc. No conozco muy bien de juegos virtuales, chicos, estoy un poco desfasada. Pero entonces sacaría algunos de los juegos virtuales que se llevan a cabo y después qué de los juegos virtuales. Aquí ya sería un poco más clara y nos iríamos al paso 3, que es definir una tesis. Ya tengo, por ejemplo, que voy a hablar acerca de juegos virtuales, después las categorías de juegos virtuales, pero ¿qué de los juegos virtuales? Acuérdense que vimos ciertos tipos de tesis. Entre estos tipos vimos lo que es la tesis dual. La tesis dual consta de una variable A y una variable B. La variable A se refiere a una causa y la variable B a una consecuencia. Para que nosotros podamos hacer una segunda delimitación de la que ya hicimos previamente, tenemos que ser bien explícitos en relacionar los dos elementos, la variable A y la variable B. Acuérdense que también existen nexos que me van a ayudar a realizar mi tesis dual. Puede ser provocan, comunican. Tendrían que ustedes que ir de lleno a sus apuntes que yo les di previamente cuando realizamos el texto argumentativo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una segunda delimitación ya definiendo mi tesis. Si estamos hablando de los tipos, vamos a enfocarnos a un solo tipo de juego virtual, sería Fortnite. Provoca en los adolescentes adicciones o una adicción. Ya tenemos mi variable A, que es la causa. Mi causa sería el juego virtual Fortnite. Y la consecuencia sería mi variable B, que está provocando este juego una adicción en los jóvenes de hoy en día. Entonces ya tengo mi tesis, mi variable A, mi variable B. No vayan a hacer de este que les estoy haciendo, chicos, en el punto número 4, les sugiero a ustedes que realicen preliminarmente, antes de empezar a redactar su artículo de opinión, unas conclusiones. Este punto está muy claro, quiero que lo lean detenidamente. Ya el día que tengamos nuestra clase virtual, si tienen alguna duda, háganmelo saber, pero ya saben, es importante que antes de que ustedes generen unas conclusiones, no serán las que ustedes van a manejar en la redacción del artículo. Esto es solamente para saber qué camino, qué rumbo yo voy a tomar en cuanto a la redacción de mi artículo de opinión. Tenemos el punto 5, después de ya haber realizado, saber cuál es el contexto de mi artículo de opinión, ya delimité el tema, llegué a un tema en específico, ya realicé una tesis, porque todavía en el transcurso de la redacción podemos cambiar de opinión. Ya tenemos realizadas unas cuantas conclusiones a las que queremos llegar y tenemos que llegar a tener unos argumentos explícitos. Nosotros cuando trabajamos el texto argumentativo, el ensayo argumentativo, que es muy parecido al artículo de opinión, teníamos que fijar nuestra postura por medio de argumentos. Para hacer unos argumentos generalizados, yo les invito, jóvenes, que hagan una tabla de pros y contras.
¿Por qué son buenos los juegos virtuales? ¿O por qué no son buenos? Tendría que buscar en internet. Lo bueno de que los jóvenes de hoy en día, valga la redundancia, jueguen los juegos virtuales. ¿Y qué es lo malo de que los chicos se entretengan en los juegos virtuales? Entonces ya vamos a tener, yo les recomiendo que hagan unos 5 pros y contras para que de ahí salgan algunos argumentos que sí van a fortalecer la postura que yo voy a tomar. Ya realizada en el quinto paso, nos vamos a ir al sexto, donde ya entonces de esos pros y contras yo decidiré qué postura voy a tomar ante la temática que voy a plantear. Si quiero estar a favor, que los juegos virtuales sí es algo bueno para los jóvenes de hoy en día, entonces estaré a favor del tema que yo voy a plantear. Y si yo pienso que hay cosas que no benefician el que los chicos de hoy en día jueguen en línea, entonces yo estaré en contra del tema y voy a defender esta postura. Entonces, de los pros y los contras, decidiré cuáles serían los argumentos que serían eficaces para mi trabajo. Esto se los voy a explicar un poquito más adelante, ¿ok? Tenemos a continuación lo que es la estructura del artículo de opinión. Aquí nos adentramos más ya a lo que es en sí un artículo de opinión. Es similar a su ensayo argumentativo, pero quiero aclarar esta situación. Algunos de sus profesores en el siguiente nivel, todo depende de cómo trabajen estos docentes, les van a exigir que dentro de su artículo de opinión ustedes tengan contraargumentos y argumentos a favor. Todo depende de la enseñanza del docente. Ambas redacciones están correctas. Si escribes tú argumentos en contra y luego tus argumentos a favor, es correcto. Pero si tú te vas de lleno con los argumentos y reflejando luego tu postura, es correcto también. Los contraargumentos en un artículo de opinión sirven para reforzar la postura que tú estás eligiendo al redactar tu artículo de opinión. Por ejemplo, si nosotros vamos a escribir acerca de las tecnologías y estamos a favor de que las tecnologías sean usadas en una institución escolar, y para reforzar la postura que refleje que yo estoy a favor de que exista esta tecnología, yo tendría que realizar primero unos contraargumentos, que reflejen lo contrario de lo que yo voy a postular, de lo que yo voy a defender. Las tecnologías, por ejemplo, las tecnologías hacen que los jóvenes de hoy en día pierdan su tiempo. Después de haber escrito mi contraargumento o redactado mi contraargumento, solamente voy a reforzar e inmediatamente entra mi argumento con la postura que yo voy a defender. Ya dije que hacen que los jóvenes pierdan su tiempo y luego reafirmo. Sin embargo, las tecnologías, como el uso de celular dentro de un aula de clase, favorece de manera significativa el aprendizaje y la investigación que realizan los estudiantes. Y empiezo luego a escribir mis ideas secundarias que van a reforzar lo que yo digo. Ok, chicos, entonces, de ambas maneras es correcto que ustedes redacten un artículo de opinión. Si yo voy inmediatamente nada más a defender mi postura al redactar mi artículo, el uso de celular en las aulas escolares ayuda de manera significativa a los estudiantes y entonces ya empiezo a dar las razones, también es correcto. En el caso de este trabajo, chicos, solo vamos a trabajar con argumentos que reflejen la postura, no vamos a trabajar con ninguno de los contraargumentos, ¿ok? Recuerden que un artículo de opinión es un género periodístico que tiene una naturaleza argumentativa y persuasiva y presenta la postura, valoraciones y análisis que realiza una personalidad reconocida
de prestigio, de credibilidad, de autoridad sobre un asunto o un acontecimiento de interés público. En el caso de ustedes, son mis personas de prestigio. Vamos a plantear una postura, un análisis y vamos a persuadir a nuestro lector que el tema que estamos planteando, defendiendo o tratando de desmentir, va a ser la verdad, ¿ok? En primer lugar, la estructura de un artículo de opinión es igual que la de un ensayo argumentativo. Tenemos una introducción. En el ensayo argumentativo, chicos, nosotros trabajamos con una introducción, que solo debe de constar de 4 a 5 renglones máximo en la realización de su párrafo. No pueden, en una introducción es incorrecto que ustedes se echen tanto rollo y que empiecen a hablar ya de su temática o de su tema que van a plantear. Solamente en la primera oración vamos a plantear el tema. Si hablamos de tecnologías, entonces el primer enunciado que debe de reflejarse sería hablar de manera general de las tecnologías. Aquí les pongo 3 incisos en los cuales paso a paso les indico qué es lo que debe de incluir esta introducción. En primer lugar, el inciso habla acerca de una oración que plantee la perspectiva de alguna de las variables, que en este caso serían las tecnologías. Luego, el inciso B, vas a redactar a las oraciones, lo que les decía, van a definir, si ustedes que hablan de tecnologías, las tecnologías en general. Pueden iniciar, esto quiero que lo parafraseen, porque si yo lo paso por programa de plagio su artículo de opinión, pues van a tener problemas conmigo. Parafraseen la definición, puede ser que ustedes digan las tecnologías han sido usadas durante muchos años, hoy en día es uno de los medios más eficaces para comunicarse y para trabajar en una aula educativa. ¿Ok? Ustedes decidirán cuál va a ser su temática. Enseguida el inciso C habla de tener sus primeras oraciones y la tesis ya previamente definida. Acuérdense que por medio de un nexo ustedes van a unir las primeras oraciones o el planteamiento de la temática en general que ustedes van a hacer e inmediatamente agregar su tesis dual. Aquí, jóvenes, es importante que ustedes revisen sus apuntes y que recuerden lo que hace un rato les comenté de la realización de la tesis. Siempre va a ser más fácil realizar una tesis dual en la cual planteemos una causa y una consecuencia. Tienen que ser muy claros al definir su tesis y esta tesis siempre va a ir al final de su introducción. Es la última oración que tiene que verse reflejada en su introducción. En cuanto a lo que es el desarrollo, el cuerpo del artículo, un artículo de opinión, chicos, siempre va a constar de 5 párrafos. El párrafo introductorio, 3 párrafos en el desarrollo y el párrafo final que corresponde a la conclusión. En el desarrollo tienen que ir 3 párrafos bien nutridos de información. Y cada uno tendrá su respectivo argumento que refleje la postura que yo voy a tomar. Por eso es importante que definan sus argumentos. Y estos argumentos tienen que estar reforzando la tesis. Si yo digo que el uso de celular en las aulas educativas promueven un aprendizaje significativo en los estudiantes, mis argumentos tienen que reforzar lo que yo digo en mi tesis. Por ejemplo, yo puedo poner un primer argumento y decir, el uso de celular en los trabajos que los estudiantes realizan día a día facilita que por medio de ellos el estudiante pueda ingresar a internet y a ingresar a diferentes fuentes de información. Y entonces, en el desarrollo yo utilizaré recursos argumentativos. Ustedes ya deben de tener memorizados cada uno de los recursos argumentativos.
la ejemplificación, la descripción, el uso de datos, las citas textuales, la persuasión, etc. Ustedes ya tienen un gran conocimiento y suficientes recursos para que puedan sustentar cada uno de sus argumentos. Es importante que ustedes me den cifras, que sería el recurso del uso de datos, exactas de por qué ustedes dicen que sí, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Que los celulares sí son de gran uso en las aulas educativas. A lo mejor buscar algún porcentaje que haya hecho alguna institución conocida y que nos diga que el 90% de los chicos que usan en las aulas educativas los celulares aprenden más rápido, algo similar. Entonces van a hacer uso de cada uno de estos recursos dentro del desarrollo, dentro del cuerpo de su artículo de opinión. También recuerden que una de las características importantes del artículo de opinión es que ustedes pueden expresar su opinión, pero esta opinión tiene que ser reforzada con estos argumentos. No pueden decir, yo creo que sí, un celular sí sirve. Eso es incorrecto. Si yo pienso como estudiantes, si yo quiero escribir como estudiantes, se facilita la investigación con el uso del celular en una aula educativa, yo tengo que comprobarlo. A lo mejor con ejemplos, puedo yo poner en mi aula educativa de 20 estudiantes, 15 utilizamos celulares y se ha visto reflejado el avance que tienen estos 15 estudiantes al resto de mis compañeros. O que tendremos que reforzar nuestra opinión. Entonces, aquí sí quiero que cada uno son tres argumentos y van a nutrirlo a la ayuda de recursos, y siempre estos argumentos van a estar apoyando, reforzando, verificando lo que yo estoy postulando en mi tesis. Por último, chicos, tenemos la conclusión y es igual que en el ensayo argumentativo. Mi primer párrafo va a retomar mi tesis, no la voy a copiar tal cual está, la voy a parafrasear de manera que yo diga lo mismo pero con otras palabras. Si yo digo que los teléfonos celulares ayudan ayudan a los estudiantes a tener aprendizajes significativos, yo voy a parafrasearla. Voy a poner los estudiantes de hoy en día, por medio de uso de la tecnología como los celulares inteligentes, aprenden de una manera más rápida y eficaz, y ya yo postulo mi tesis parafraseada. Tengo que al final de mi conclusión, utilizar y reforzar, volver a plantear mi tesis, pero con otras palabras. Luego vamos a poner algunas oraciones que reflejen recomendaciones, y estas van a ser referente a lo que yo haya mencionado en mis argumentos, en mis párrafos del desarrollo. Por último, yo puedo escribir una predicción, una consideración a futuro, que yo puedo mencionar que el uso de celulares más adelante ayudará al maestro en su diario quehacer educativo y facilitará el aprendizaje de los estudiantes. Puedo hacer una predicción a futuro. Quiero que tengan mucho cuidado, ya que en el artículo de opinión es un trabajo muy formal, es un trabajo muy estructurado, y aquí quiero que también echen mano del uso de sus conectores. En cada uno de sus párrafos quiero ver reflejados conectores para comenzar, en segundo lugar, en tercer lugar, para finalizar, en resumidas cuentas, en conclusión. Quiero que hagan un trabajo excelente y formal. Echen mano de sus conectores, de sus nexos. Ustedes tienen bastantes que yo les he dado, tienen listas de estos, entonces por favor hagan uso de estos conectores. Yo espero ver mínimamente 3 cuartillas de su trabajo y una página final en la cual ustedes van a poner sus referencias de los sitios a los que ustedes tuvieron que acceder para
extraer la información. No quiero que copien y peguen información. Todo su documento va a ser redactado por ustedes. Aprendan a parafrasear. No cometan plagio en sus trabajos porque saben que yo voy a pasar su documento por un programa de plagio. Espero y sigan teniendo un excelente día, unas excelentes vacaciones y nos estamos viendo, chicos, en las clases virtuales.